Los hijos políticos Elga Palacios, Juan Carlos Michel y Soraya González, los nietos Ignacio, Cecilia, Ana, Aníbal, Daniel, Isabel y demás familiares se invitan a la misa que, recordando el primer mes de su sensible y llorado fallecimiento, se mandará a oficiar el día martes 29 de abril a las 7 de la noche en el Templo de San Juan de Dios. Invitación a la Unidad Educativa San Javier B, Sindicato de Taxi Sucre, vecinos del barrio Tata Cajoncito. Su asistencia a este acto de piedad cristiana será eternamente reconocida por la familia doliente. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Vamos a hablar hoy día de la Universidad de San Francisco Javier, aquí en nuestro programa. Les invito a seguirnos después de la pausa. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. La comunidad de Lechuguillas, distrito 6 del municipio de Sucre, se benefició con la construcción de un tinglado para su campo deportivo. El alcalde Moisés Torres Chivé dijo que cumplió un compromiso asumido hace un año. Atacando esta misión cumplida con un compromiso que surgió de parte nuestra y queremos seguir trabajando con comunidades como son los de Lechuguillas. Gobierno Autónomo Municipal. Gestión Moisés Torres Chivé. En FAMSESA se entregaron después de 17 largos años maquinaria y equipo pesado consistente en una volqueta fuera de carretera marca Caterpillar con un costo de $1.099.000 americanos y un cargador frontal sobre ruedas marca Caterpillar con un costo de $1.105.000. A las palabras se las lleva el viento. Lo importante son hechos. El entregar hoy, después de muchos años atrás, una volqueta de estas características y una pala frontal, que son instrumentos básicos para iniciar el proceso de producción del cemento, para poder cumplir con los programas de producción, son muestra de lo que realmente debe hacer FAMSESA y son muestra de lo que los chuquisaqueños debemos apoyar. FAMSESA tiene previsto continuar con este tipo de entregas. En los próximos meses, oficialmente, se va a hacer una entrega de otra volqueta de similar característica. 2 perforadoras de superficie para cantera, 2 volquetas de 16 metros cúbicos, una volqueta de 20 metros cúbicos, un compresor de aire estacionario, un sistema de refrigeración compresor y 4 camionetas pick-up para el uso de la planta. Bueno, desear lo mejor, es una inversión que se ha realizado de maquinaria. Desde hace 15 años que no se adquiría ese tipo de maquinaria pesada, sobre todo para el trabajo en cantera. Hay nuevas inversiones, lo que es importante después para la producción. Y bueno, con este equipo ojalá que vayamos avanzando más en la fábrica, ¿no? FAMSESA, en franca expansión.
Antes, la producción del trigo y amaranto implicaba grandes esfuerzos humanos. Hoy cambiamos todo esto con la implementación de la mecanización del agro para garantizar nuestra soberanía alimentaria. El gobernador entregó 18 maquinarias trilladoras y 18 maquinarias segadoras que cambian definitivamente el sistema de producción de trigo y amaranto en Chuquisaca. Estos son resultados del proceso de cambio. Resultados del gobierno del pueblo. El gobierno ha decidido, a partir del 1 de abril del presente año, la tarifa de Entel en prepago rebajará el 20%, de 1.50 a 1.20 bolivianos el minuto. Nosotros te brindamos mejores beneficios y tarifas más bajas. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre realiza la entrega de equipamiento, indumentaria, material de entrenamiento, presentación y competencia, en apoyo incondicional a los deportistas que nos representarán en las 9 disciplinas de atletismo, baloncesto, ciclismo, gimnasia artística, judo, natación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol, en la 16ª versión de los Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina. Chile 2014. Fomentando el deporte en busca de mayores logros. Trabajando con todo y con todos. Juegos Trasandinos, formador de amigos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. El Consejo Municipal informa que mediante las resoluciones 127, 128, 129 y 148 quebrado 2014 fueron aprobadas en sesión plenaria los convenios para la prestación del servicio de salud gratuito para el adulto mayor SPAN a beneficio de todas las personas mayores de 60 años que se encuentran afiliadas en los siguientes centros de salud: para el área rural, Red 7 Sucre; para el Distrito 6, Alegría, Coracora, Cochi, Soncochipa y Huancapampa; Distrito 7, Surima, Chuquichuquí, Soico y Millahuañusca; Chaco, Cantumolino, Cachacacha y La Pampa; Distrito 8, Potolo, Managua, Punilla, Chaunaca y Quilaquila; y para el área urbana, Red 1 Sucre, con más de 86 centros de salud, incluido el Hospital Santa Bárbara, brindando un servicio de segundo y tercer nivel. Consejo Municipal de Sucre, Comisión de Desarrollo Humano y Defensa del Consumidor. Velamos por la salud de nuestros adultos mayores. Gracias a una autoridad visionaria, trabajando, haciendo su servicio por este hospital para toda nuestra querida Bolivia, el gobernador Esteban Urquizu. El CEDES pudo cumplir con la salud de la población, con una inversión de 16 millones de bolivianos en la compra del resonador y más de 1,5 millones de bolivianos en la compra de equipamiento médico de última generación. Y hoy, Chuquisaca es el primer departamento que cuenta con un resonador magnético en un hospital público. Y en solo unos meses se realizaron 300 exámenes a bajos costos. Gracias, gobernador, por pensar en nosotras. Gracias infinitamente al señor gobernador, a CEDES y al hospital Gastro. Los logros son un éxito del gobierno de Esteban Urquizu. Llegar a la sede del Mundial puede ser un sueño, pero vivir la pasión de la Copa del Mundo es una realidad con Cotes TV. La Copa del Mundo Brasil 2014, un mes del mejor mundial de la historia. Y para vivir intensamente el fútbol, los nuevos abonados que suscriban sus contratos hasta el 20 de junio no pagarán por derecho de instalación. Y entre ellos se sortearán 3 televisores LED de 32 pulgadas. Entre los antiguos usuarios sorteamos otros 3 televisores LED de 32 pulgadas. Suscribe tu contrato cuanto antes. Llama a un promotor al 64 22 822. Cotes TV, nosotros somos el mundial. Esta actividad está fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego.
Estas son noticias positivas. La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Departamental del 31 de marzo al 4 de abril procedió a fiscalizar el mejoramiento de caminos en el tramo Cayambuco-Chaco en sus fases 1, 2 y 3. Mejoramiento de caminos en el tramo Presto Paso Payita, Rodeo El Palmar Joyacharal en sus fases 1 y 2. Y el mejoramiento de caminos tramo Quepupampa, Mojocoya Puente Linca. La labor fiscalizadora se realizó en coordinación con autoridades de la gobernación, empresas ejecutoras, organizaciones sociales, alcaldes, concejales y beneficiarios de los municipios y poblaciones donde se ejecutan las obras. Noticias positivas de la Asamblea Legislativa Departamental. Llegar a la sede del Mundial puede ser un sueño, pero vivir la pasión de la Copa del Mundo es una realidad con Cotes TV. La Copa del Mundo Brasil 2014, un mes del mejor mundial de la historia. Y para vivir intensamente el fútbol, los nuevos abonados que suscriban sus contratos hasta el 20 de junio no pagarán por derecho de instalación. Y entre ellos se sortearán 3 televisores LED de 32 pulgadas. Entre los antiguos usuarios sorteamos otros 3 televisores LED de 32 pulgadas. Suscribe tu contrato cuanto antes. Llama a un promotor al 6422-822. Cotes TV, nosotros somos el mundial. Esta actividad está fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches. Ahí está el micrófono, póngale el volumen. A ver. Eso es. De mucho tiempo aquí en el programa. Después nos encontramos siempre en la universidad. Bueno, muy buenas noches, Wilson. Un cordial saludo a todos los televidentes de tu prestigioso programa y del canal. Sigue encontrándonos de tiempito, Wilson. ¿Más descansado ahora que no está en el ámbito administrativo de la U? No, como siempre trabajando, porque tú conoces que en la universidad hay que, cuando uno retoma la cátedra, comienza nuevamente a actualizar los conocimientos, a preparar la materia. Entonces es interesante el tipo de ritmo de vida que sigues llevando. Estás acostumbrado a un ritmo agitado de vida y no bajas. Hay actividades que hay que seguir, pese a no ser autoridad, hay que seguir gestionando compromiso a nivel internacional que tienes. La reelección, ¿qué dice la familia? Porque le debe quitar mucho tiempo. Bueno, Wilson, mi familia se acostumbró a vivir a este ritmo. Prácticamente cuando uno es una autoridad pública, deja mucho de su tiempo a su familia, pero trata de recuperar en los momentos que le da la posibilidad del trabajo de estar, y normalmente el fin de semana pues yo le dedico el tiempo a mi familia. ¿Cómo decidió ir a la reelección? ¿En algún momento pensó y dijo, bueno, ya dejaré el tema del rectorado en la universidad? Sí, Wilson, decidimos un momento dado no ir ya, dejar un alto a lo que era el rectorado de la universidad. Estoy hablando allá por hace un año aproximadamente, hasta que fueron los propios colegas de la Facultad de Tecnología, que un año y un poco más, cuando era el aniversario de nuestra querida carrera de Ingeniería Química y de la Facultad, 27 de febrero, teníamos una cena, el decano, el dirigente docente, los dirigentes docentes, se acercaron y me dijeron, Walter, ¿por qué no piensas en la reelección? No, les dije, no es momento todavía de hablar de reelección, hay mucho trabajo por hacer, pero tal como está el escenario ahorita en la universidad, sería interesante que vayas pensando, nosotros estamos prestos a apoyarte. Ahí comenzó a nacer la primera situación de la reelección, y yo le veía, no con, digamos, con un entusiasmo de decir, vayamos a la reelección, sino veíamos más que todo el trabajo que estábamos haciendo, de cómo estaba avanzando, qué había que hacer, qué faltaba, cómo poder lograr cambios, de qué manera hacer, llevar adelante los proyectos que teníamos, la proyección hacia las provincias. Entonces había muchas tareas, querida Wilson. Entonces era más ocupado en aquello hasta que en el mes de mayo más o menos, mayo-junio, de un congreso que había habido de docentes, que fueron los docentes a nivel nacional, que plantearon la reelección de todas las autoridades a nivel nacional, porque ya tenía casi todas las universidades, menos 2, si mal no recuerdo. Entonces plantearon en ese congreso los docentes
en su proyecto la reelección de autoridades. Entonces, ahí nació la parte de decir adecuar el estatuto a lo que dice la Constitución Política del Estado en cuanto se refiere a la reelección de autoridades. Y ahí pensó también usted, porque sí ya era posible la reelección. Hasta ese momento todavía no decíamos vamos a la reelección, pero sin que antes diga vamos a la reelección, yo no los llamaría enemigos, sino la gente que no hace nada en Sucre y que se ocupa de dañar a las personas. Antes de que el ingeniero Arizaga diga voy a la reelección, comenzaron a decir que va a la reelección, que no puede, que no hay eso, que no hay lo otro. Entonces yo me acuerdo que estaba bajando las gradas del rectorado, varios amigos de la prensa se me acercaron, ingeniero, va el Congreso y usted va a ir a la reelección. Sí, voy a ir, les contesté. Así fue de natural, bajando las gradas, dije sí, voy a la reelección. Y todavía mi esposa se enojó conmigo, porque me dice, yo me tengo que enterar a través de la prensa que vas a la reelección y aquí no has consultado nada. Entonces, yo me sonreí. ¿Cuál fue la explicación? Yo me sonreí y le dije, es que tanto molestan, bueno, pues hay que decir para que dejen de molestar que sí voy a la reelección. Y eso fue, así nació. Nació aquello porque dijimos, es tiempo de... Habíamos trabajado mucho, había muchos proyectos delante, todavía que llevar adelante, estaban proyectos caminando que faltaban consolidarse. Queríamos llevar el proyecto académico más grande de poder ofrecer a nuestros estudiantes el posgrado, y comenzamos a ver que nos faltaban varias tareas, Wilson, y ahí sí lo que antes fue dar una respuesta para que no molesten, se convirtió en una propuesta de decir tenemos que trabajar mucho más. Ahí vinieron los resultados del INE respecto a lo que viene a ser la población, y nos preocupó de sobremanera porque dijimos, ¿qué estamos haciendo? Las autoridades que estamos de paso, ¿qué estamos haciendo por Sucre, ya sea de la universidad o de las otras instituciones y de Chuquisaca? Porque nuestro índice de crecimiento poblacional o nuestra tasa de crecimiento poblacional está en penúltimo lugar. Y muy pronto dijimos, vamos a ser tan pequeños que ni representación política vamos a tener, y menos poder económico en lo que es la ciudad de Sucre, que el departamento de Chuquisaca. Pese a ser productores de gas natural, decíamos, ¿cómo podemos plantear esto? Y sacamos una propuesta interesante, no sé si recuerdas, Wilson, nosotros hicimos llegar una propuesta de qué queríamos para la universidad. Entonces, para el departamento de Chuquisaca, y ahí insertábamos a la universidad como una institución en la cual se generaba conocimiento para poder hacer de Sucre una ciudad de servicios, pero convertir a la ciudad de Sucre en esa productora de conocimientos, y también en las provincias donde tenemos asentadas nuestras unidades académicas. Entonces, ahí se hizo fuerte la situación de la reelección. Fuimos al Congreso. En el Congreso nadie, Wilson, se opuso a la reelección. Ni docentes, ni docentes, nadie. En la comisión institucional, que yo fui presidente, todavía pidieron, porque llegaron algunos tarde en alguna parte de los artículos que habíamos tratado, pidieron que se vuelvan a leer, que se vuelva a analizar. Con el mayor gusto planteamos nosotros en la comisión de que se analice, y no hubieron observaciones. Se aprobó por mayoría, por consenso. Recuerdo que los dirigentes de Cochabamba, de la Federación Universitaria Local, que era de la línea trotskista, también aprobaron, y aprobaron porque ellos no sé cuántas veces están de dirigentes ya reelectos tras reelectos y ahora se han normado. Inclusive ellos no pueden ir a una reelección o a dos reelecciones en forma consecutiva, es una sola vez. ¿Solo para las FULES o también para los docentes y todo aquello? Se ha normado que las representaciones también tendrían ese tipo de representación, pero ya ha habido algunas representaciones diciendo que son gremiales, demás situaciones, pero en los estatutos solamente, por ejemplo, de Sucre también permite una sola reelección. Y retornaron del Congreso, pero dicen que no terminó el Congreso, que 2 comisiones falta que informen. Vamos a explicar eso porque la gente miente. Y que da pena que gente que ha asistido al Congreso Nacional de Universidades mienta, querido Wilson. Y te voy a explicar en este documento claramente. Este es el estatuto que nos han pasado, tenemos una fotocopia. Aquí tú puedes ver disposiciones finales, vigencia y derogación.
el artículo 151, ¿qué dice? El presente Estatuto Orgánico, con las modificaciones realizadas en el 12º Congreso Nacional de Universidades, entra en vigencia a partir de su aprobación. Y aquí tienes la resolución. Resolución 26/2013. Aprobar el documento del Estatuto de la Universidad Boliviana de acuerdo a lo consensuado por la Comisión de Revisión del Estatuto del 12º Congreso Nacional de Universidades, documento que sin ser transcrito forma parte de la presente resolución. Ha sido aprobado. ¿Cuándo? ¿En fecha? A los 23 días del mes de agosto de 2013. ¿Cómo le mienten esa gente que quiere hacer daño? ¿Cómo le miente a la población siendo que esto no está aprobado? Es más, en base a este estatuto se ha elegido a las autoridades del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Se ha creado una secretaría más. Actuales. Inmediatamente ha entrado en vigencia este estatuto, ni bien hemos aprobado en el Congreso Nacional de Universidades, querido Wilson. Aquí te estoy mostrando, aquí lleva el sello del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el estatuto vigente. Tenemos otros documentos más, no hemos traído, pero donde claramente señala esto. Entonces, está aprobado. Y hay algo importante que hay que señalar de esto, querido Wilson, y para toda la comunidad universitaria, para toda la población, cuando se presenta un recurso directo de nulidad y se dice que se ha usurpado funciones. La norma mayor es este estatuto que está en nuestras manos. Porque el Congreso Nacional de Universidades, y tú puedes leer, tú has sido dirigente de la Federación Universitaria Local y CONDOS. El Congreso Nacional de Universidades constituye el órgano superior de gobierno y la máxima autoridad del sistema de la Universidad Boliviana. Y dice, se reunirá ordinariamente cada 4 años y extraordinariamente las veces que vea necesario cuando así lo solicite. Y el artículo 25, ¿qué dice? Dice, las resoluciones del Congreso y la Conferencia tienen carácter imperativo y obligatorio para todo el sistema de la Universidad Boliviana, no pudiendo ninguna universidad sustraerse a su cumplimiento. O sea, ¿te das cuenta? O sea, la norma superior, como si fuera la Constitución Política del Estado, nos dice, señores, este es el estatuto y este se cumple. Y este es el camino para el tema de la reelección. Pero, ¿cómo se empieza a aplicar en la universidad? ¿O con Congreso o con Consejo Universitario? ¿Me cuenta después de la pausa? Perfecto. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. La comunidad de Lechuguillas, distrito 6 del municipio de Sucre, se benefició con la construcción de un tinglado para su campo deportivo. El alcalde Moisés Torres Chivé dijo que cumplió un compromiso asumido hace un año. Atacando esta misión cumplida con un compromiso que surgió de parte nuestra y queremos seguir trabajando con comunidades como son los de Lechuguillas. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre. Dale la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. En FAMCESA se entregaron después de 17 largos años maquinaria y equipo pesado consistente en una volqueta fuera de carretera marca Caterpillar con un costo de $1.099.000 americanos y un cargador frontal sobre ruedas marca Caterpillar con un costo de $1.105.000. A las palabras se las lleva el viento. Lo importante son hechos. El entregar hoy, después de muchos años atrás, una volqueta de esas características y una pala frontal, que son instrumentos básicos para iniciar el proceso de producción del cemento, para poder cumplir con los programas de producción, son muestra de lo que realmente debe hacer FAMCESA y son muestra de lo que los chuquisaqueños debemos apoyar. FAMCESA tiene previsto continuar con este tipo de entregas. En los próximos meses, oficialmente,
se va a hacer una entrega de otra volqueta de similar característica. 2 perforadoras de superficie para cantera, 2 volquetas de 16 metros cúbicos, una volqueta de 20 metros cúbicos, un compresor de aire estacionario, un sistema de refrigeración compresor y 4 camionetas pick-up para el uso de la planta. Bueno, desear lo mejor, es una inversión que se ha realizado de maquinaria. Desde hace 15 años que no se adquiría ese tipo de maquinaria pesada, sobre todo para el trabajo en cantera. Hay nuevas inversiones, lo que es importante respecto a la producción. Y bueno, con este equipo ojalá que vayamos avanzando más en la fábrica, ¿no? FAMSESA, en franca expansión. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Están por encima del estatuto. Estaba contando algunos temitas. Si el Congreso de Universidades ha aprobado, como usted dice, este tema de la reelección de autoridades, la vía para que se implemente en cada universidad es vía Consejo, vía Congreso. Bueno, desde nuestro punto de vista es vía Consejo Universitario, porque el artículo 152 del propio Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana señala: las universidades del sistema deben adecuar sus estatutos y reglamentos al presente estatuto del sistema de la Universidad Boliviana. Pero aquí no dice cuál vía. No nos dice la vía, pero dice adecuar. No nos dicen manden a tal parte o que se hagan. Adecuar significa que lo que está en contra de este estatuto se lo debe modificar directamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros venimos al Consejo Universitario, en el mes de diciembre se homologan las resoluciones, en el mes de febrero se hace la modificación de los artículos, respectivos, y posteriormente se lanza la convocatoria a elecciones de rector, vicerrector, cumpliendo los plazos establecidos, porque hay plazos dentro del estatuto. Entonces, ¿qué nos señalan posteriormente a eso, Wilson? No agotan la vía dentro del Consejo Universitario, tratan de ir a un recurso de nulidad después de esa aprobación, pero seguramente la gente se pregunta y dice si tenía que haber ¿Cuál sería agotar la vía? ¿Qué deberían haber hecho? Volver a presentar al Consejo Universitario reconsiderando, diciéndoles: señores, están equivocados, no es el Consejo, es un Congreso interno, podían haber apelado nuevamente. Y al haber agotado ahí y haberles vuelto el Consejo a decir no, ellos recién podían ir a un recurso de nulidad, siempre y cuando se esté actuando en contra de lo dispuesto. Aquí se aduce de que no es atribución del Consejo Universitario la modificación del Estatuto Orgánico. Y aquí tú puedes leer en el artículo 16, atribuciones del Consejo Universitario: modificar parcialmente por 2/3 de votos del total de sus miembros el Estatuto Orgánico de la Universidad, cuando el caso así lo amerite, a excepción de la estructura orgánica de la Universidad. ¿Qué se refiere a la estructura orgánica? Los órganos de gobierno, toda la estructura orgánica, la composición desde los órganos de gobierno hasta llegar a la última parte del organigrama que tengamos. La forma de elección de autoridades, después vamos a hablar de este punto. La conformación y estructura del Congreso interno, la conformación y estructura del Honorable Consejo Universitario. En ninguna parte, Wilson, hay la forma de elección de autoridades. No aparece. Pero aquí dice excepto esto. Puede el Consejo Universitario. Puede el Consejo. Ya. Entonces, aquí no dice la reelección de las autoridades. La forma de elección. Dice aquí la forma de elección. Y tú buscas en todo este estatuto, en todo, y no encuentras la forma de elección. No hay como hay en otras normativas. ¿No hay un capítulo? No hay un capítulo, no hay un título, no hay un subtítulo que se refiera. Sí hay de la elección de las autoridades, como tú puedes ver, es el título 2, y en el artículo 8 dice de las autoridades a elegirse. Si aquí hubiese dicho de la forma de elección, yo te acepto que sí, hay que llamar a un Congreso interno porque sea de la forma. Aquí dice de las autoridades a elegirse. Y lees, todo esto lees, y en ninguna parte habla de la forma de elección de autoridades. Es el título 2, el artículo 8. El rector y vicerrector serán elegidos en forma individual o conjuntamente en binomio para un periodo de 4 años sin derecho a reelección, de forma continua. ¿Eso no habría que haber cambiado? Eso es lo que se ha cambiado en el Consejo Universitario. Esto es... Porque es atribución del Consejo Universitario. Y el título dice de la elección de autoridades, y dice de las autoridades a elegirse.
Por eso vuelvo a repetir, si aquí hubiese dicho de la forma de elección, yo te acepto y te decía, sí, tiene que ser un congreso interno extraordinario de la universidad. ¿Y no pensaron los asesores, los jurídicos, los abogados de decir, para evitarnos problemas, vayamos nomás al Congreso? Hay un informe jurídico. Hay un informe jurídico, querido Wilson, ya. Hay un informe jurídico respecto a esto, se ha procedido con informe jurídico. Pero hemos ido analizando los acontecimientos y el problema no es quién adecue, modifique. Porque resulta ser que el día sábado, una vez bien se ha salido este recurso, ha sido admitido, el día sábado ya ha comenzado a salir por los medios de comunicación la gente que está acostumbrada a atacar, a denigrar a las personas, han comenzado a salir y han comenzado a señalar también de que el Congreso no puede reunirse sino hasta el año 2016, han señalado. Nosotros nos hemos sonreído. Primero plantean y dicen no se puede, o sea, plantean y dicen debería ser un congreso interno el que lleve adelante esto extraordinario, las modificaciones. Ahora salen, y esta mañana también han vuelto a salir, unas grandes personalidades han vuelto a salir, señalando que no, que el 2016 tendrían que ser recién el Congreso, o sea que hasta el 2016 no tendríamos que elegir autoridades porque así lo piensan estas 2 personas o 3 personas que salen a través de los medios de comunicación. La comunidad universitaria tiene más de 50.000 estudiantes, tiene más de 1.300 docentes, más de 1.300 administrativos, y porque estos señores piensan de esta manera, piensan que ellos van a estar con derecho a poder hacer modificar las cosas. Pero Walter, había un artículo cuando se hizo el Congreso que decía dentro de 3 meses o en el mes de agosto debe convocar. ¿Por qué no se convocó? ¿Que se olvidaron? ¿No hubo tiempo? Estábamos en una situación de estabilizar primero la universidad, porque llegamos también, gracias a los interinatos, llegamos a una situación en la cual, por ejemplo, no se había preparado el reformulado del presupuesto. Segundo lugar, se había congelado el bono de antigüedad el año 2009, a finales del 2009, y se había quedado pendiente la recategorización de los docentes, la parte administrativa. Y es más, en el presupuesto no había sido incluido el sueldo del mes de diciembre. O sea, teníamos fuertes desafíos que en ese momento era estabilizar primero a la universidad. Y nos ocupamos de estabilizar económica y financieramente la universidad. Porque el 2009 ya hubieron unos hechos irregulares en la universidad, que posteriormente sí recién los vimos, algunos hechos irregulares, que... ¿A qué se refiere? ¿Quién era el rector del 2009? Estaba el ex rector de la universidad, no quiero nombrar, pero hay un caso en el cual se produce una malversación de recursos, se gastan recursos del proyecto Sucre Ciudad Universitaria para otros fines, cuando esos dineros estaban destinados a obras de la universidad. Entonces, nosotros en el momento que nos correspondía tratamos de estabilizar ¿Tomó todo. conocimiento el Consejo de este tema irregular? De este tema ¿De la irregular. malversación? Este año, mediante informe, hemos conocido recién de esos hechos. Hemos ordenado una auditoría y se ha determinado que habían casos irregulares. Ahora, la norma dice que cuando una autoridad conoce de un hecho irregular, debe enviar al Ministerio Público. Está desde hace, enviado? está creo que hace 2 meses, más de 2 meses en el Ministerio Público este hecho, porque si no soy cómplice. Claro. Y el día de mañana yo más voy a formar parte, como siempre me denuncian no de usted, todo. ¿no? Todo el Consejo se toma conocimiento. Hay gente que se ocupa, miembro. claro, hay gente que se ocupa de denunciarme hasta de lo que mueve un dedo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener todo el cuidado necesario. Entonces, hemos cumplido con aquello. ¿Se ha enviado al Ministerio Se Público? ha mandado al Ministerio Público, ¿La están bien universidad se cuidados las convierte en espaldas. parte civil o solamente ha entregado el No es la documentación? es como universidad, nosotros no podemos descuidar. Yo he informado eso en el Consejo Universitario antes de enviar, porque había una nota solicitando información sobre aquello. Entonces yo he cumplido con lo que corresponde, pero ese no es el tema. Entonces nosotros nos ocupamos de estabilizar la universidad más o menos hasta el 2011 y comenzamos a trabajar en todo lo complejo que estaba en ese momento la universidad, obras paradas, paralizadas, porque se habían empezado sin proyectos a diseño final, casi todas las obras paralizadas, juicio con algunas empresas, un montón de problemas que teníamos en la universidad. Entonces nos ocupamos de regularizar, porque nosotros no entramos a casar a nadie, entramos a trabajar a la universidad. Y tratamos de resolver casi todos los problemas que teníamos y transcurrió el tiempo y no se pudo convocar a este Congreso extraordinario. Pero aquí está vigente la resolución. O sea, esto da posibilidad a llamar a un Congreso extraordinario
dentro de la universidad. Y no es como dicen los... Pero ahora se puede llamar ¿Se puede? mientras está en el Tribunal Constitucional un recurso. Pienso que se puede, pero serán las autoridades quienes decidan. Aquello no está parado. La modificación de los estatutos no está parado por nadie. En la instancia que corresponda, no está. Póngase el caso, el Consejo necesita modificar en base al artículo 16 alguna situación de estas. Necesita modificar alguna situación de estas. Puede hacerlo el Consejo Universitario, puede modificar su estatuto en lo que le corresponda. ¿Tendría que haber un congreso que tenía que continuar en 3 meses o uno nuevo? Para lo que dice aquí, estructura orgánica, porque fíjese, puede modificar total y parcialmente el estatuto del Congreso Interno de la Universidad. El Consejo Universitario puede modificar el estatuto orgánico en las partes que le corresponda. Y además hay algo, querido Wilson, que el Consejo Universitario en general puede ejercer todas las atribuciones no expresamente detalladas, pero que corresponden en su calidad de suprema autoridad universitaria. Escúchese la palabra, suprema autoridad universitaria. Pues tiene todas las atribuciones del Consejo para poder modificar, convocar y todo aquello. Aquí está, lo dice en el estatuto. Entonces, se puede trabajar de esa manera. Pero es más, en este recurso de nulidad que han presentado, ¿qué dice en esta parte? Dice, ninguna norma, ninguna circunstancia, ni nada impedía al Consejo Universitario a convocar a un Congreso Interno Extraordinario, atendiendo la necesidad originada en la modificación del Estatuto de la Universidad Boliviana, sin que sea cierto. El vacío normativo, dicen, que hacen referencia a aquello. ¿Qué dicen aquí? Que podemos convocar en cualquier momento al Consejo Universitario, pero no hay ninguna norma, aquí está lo que están planteando, pero ya desde el día sábado han comenzado a salir diciendo no pueden convocar a Congreso Interno. Se puede convocar al Congreso Interno. ¿Y por qué se puede? Aquí tienes la normativa, estas son las resoluciones del primer Congreso Interno de la Universidad, del 2009 que terminó el 2010. En esta resolución, la 4/2010, el artículo 1 dice, disponer que el Honorable Consejo Universitario emita la convocatoria para la realización del próximo Congreso Interno de la Universidad, que deberá realizarse en forma obligatoria dentro de 6 años. ¿Qué significa? Tenemos un periodo de 6 años y dentro de esos 6 años puede convocar el Consejo. Y aquí hay una palabrita que también puede ser entuerto para los abogados. Dentro está entre ese periodo o después de los 6 años. Dentro de los 6 años. Porque si decía después de los 6 años es otra cosa. Aquí hay una palabra que dice dentro. Para un congreso extraordinario. Para cualquier tipo de congreso. Podemos convocar. Está el Consejo habilitado.